Y bueno, abrimos ahora la mesa de debate. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Me da la luz de frente, entonces no veo bien, pero por favor, levanten la mano o pónganse de pie para poderlos ubicar. Por lo pronto tenemos, bueno, quiero agradecer a todas las personas que están conectados en línea. Tenemos a 100 personas conectadas en línea y algunas de ellas vienen de Ecuador, entonces muchas gracias y bienvenidos por estar con nosotros. En lo que ustedes se animan a hacer alguna pregunta, les voy a preguntar cosas que nos han mandado a través del chat. Y bueno, para radiooncología nos preguntan cuáles son los criterios para dar un boost en pacientes que reciben hipofraccionamiento. Esa parte no la mencioné, pero es un área de controversia en la parte propia de radioterapia. Si vemos algunos de los estudios más importantes, por ejemplo, el estudio canadiense de 16 sesiones, no dio la sobreimpresión, o sea, ningún paciente de este tipo recibió sobreimpresión. Por su parte, el START-B, que son más o menos el 40% de los pacientes sí recibieron una sobreimpresión. Entonces, todo es un área un poco de controversia. En conclusión, yo pienso que las pacientes jóvenes con un límite muy estrecho, con un perfil molecular de triple negativo o rico en ER2, ellas sí pudieran ser tributarias a una sobreimpresión después de un tratamiento hipofraccionado a toda la mama. Entonces, no sé si quedó un poco claro en ese sentido. Sí, y bueno, en este sentido también para ti, Juan, nos preguntan, bueno, comenta primero que en los estudios con hipofraccionamiento una minoría de los pacientes tenían N1 y que, ¿cuál es tu opinión sobre los pacientes que tienen N1, pero además datos de mal pronóstico como invasión extracapsular, permeación vascular linfática? Si a estos pacientes las llevarías a hipofraccionamiento o no. No sé si se refieren a hipofraccionamiento a las zonas ganglionares o… Así está. Bueno, yo entiendo esa situación. Aquellos pacientes con esas características para radiar la zona linfoportadoras con hipofraccionamiento, no. Ya está bien claro que incluso de los subgrupos que sacan del proceso para radioterapia a toda la mama hipofraccionada. Entonces, si tengo una situación de ese tipo, más bien yo la llevaría a un tratamiento convencional y ahí sí radiaríamos pues, la parte de la mama más la zona linfoportadoras y pues obviamente la sobreimpresión al lecho quirúrgico. Okay. Para ti, Isabel, nos preguntan, ¿cuál es que la clasificación molecular antes utilizaba solamente 4 subtipos de cáncer de mama, pero que actualmente, sobre todo para pacientes para pacientes HER2 que también se expresan receptores hormonales, pues ya se les conoce como triple positivo. ¿Cuál es tu opinión sobre estos hallazgos nuevos? Y obviamente las aplicaciones terapéuticas. Bueno, básicamente yo creo que todo va avanzando y se va haciendo subgrupos cada vez más específicos. En términos generales, pues ahí va una situación tanto pronóstica como predictiva en la posibilidad, como mencionábamos en la presentación, de ofrecer un tratamiento adicional y con ello incrementar eficacia. Pues estrictamente, justamente creo que parte de esto es el identificar con mayor precisión pacientes que más allá del tratamiento que actualmente conocemos puedan llevarse a otro tipo de manejos, incluso experimentales mucho más interesantes o más precisos que puedan tener un impacto en los resultados, ¿no? Entonces es un crecimiento paulatino. ¿Alguien de aquí del auditorio tiene alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con las preguntas en línea. Ceci, nos preguntan, ¿cuál es el valor de la mastografía contrastada con sustracción de imagen y la elastografía en las lesiones no palpables? Bueno, apenas incluso en el instituto estamos explorando esas áreas de imagen. Realmente son herramientas únicamente, aun cuando yo pudiera encontrar cambios en la elastografía, por ejemplo. La elastografía es básicamente lo que el aporte que tengo de las propiedades mecánicas de una lesión. Y estamos hablando de que directamente, hablando de su dureza, esto me implica mayor malignidad. Sin embargo, le seguimos dando peso a la morfología, a aquellas características. Entonces, ahorita estamos manejando esas modalidades, tanto la elastografía, apenas está empezando a hacer un protocolo en el INCAN respecto a la mastografía contrastada, es un área que nosotros no tenemos absolutamente explorada, ¿sí? Pero no hay hasta ahorita algo que haya modificado para nosotros el sencillo uso de la mastografía, ultrasonido, incluso resonancia magnética. Okay. ¿Alguna pregunta?
Adelante, por favor. Gracias. Para la doctora Cecilia, actualmente, doctora, pues hemos visto que cada vez es más el incremento de las mujeres que usan prótesis mamarias por cuestión estética y que obviamente también en ellas, ¿verdad?, hay lesiones que son muy difíciles, ¿verdad?, de poder diagnosticar en una etapa temprana. ¿Cuál es su experiencia que tiene usted referente a este tipo de pacientes y la resonancia magnética? Bueno, no quiere decir que una paciente con implantes solamente pueda hacer un diagnóstico o llegar a un diagnóstico con resonancia magnética. Por el contrario, las pacientes, toda paciente con implantes, aun cuando tengan mama grasa, deben ser valoradas con ultrasonido, precisamente porque el implante me deja puntos ciegos, puntos que yo jamás lograré alcanzar a ver por la limitación que me conllevan los implantes. De manera que toda paciente con implantes debe ser valorada por ultrasonido. Es poco porcentaje que yo diagnostique una lesión de sospecha con la resonancia que no haya visto en el ultrasonido. Ahora, la presencia de implantes tampoco implica, es una limitante, sin embargo, no quiere decir que yo no pueda biopsiar a esa paciente guiada por imagen. La mayoría de las veces lo puedo hacer por ultrasonido. Si están cercanas al implante, puedo usar aquellas agujas de biopsia como la usada en tomografía, en donde no tiene avance mi aguja. Entonces, yo introduzco la aguja, quedo sobre la lesión y ahí mismo se hace el corte, la camisa de la aguja corta y yo estoy estrictamente sobre la lesión. Ya no tengo un avance arriesgándome, bueno, a lo que la mayoría de las pacientes les importa más, que es mi implante. Cuando aquí lo importante es el diagnóstico oportuno de esas pacientes, ¿sí? Debo ser selectiva, ¿por qué método de imagen la voy a biopsiar? ¿Cómo la voy a biopsiar? ¿Con qué tipo de aguja la voy a biopsiar? Pero la biopsia percutánea guiada por ultrasonido es lo que más hacemos nosotros en el INCAN, no hemos tenido necesidad de más. Hasta hoy no hemos biopsiado a ninguna paciente con implantes en el INCAN, ¿por qué? Por otro método de imagen o no hayamos podido o no hayamos diagnosticado. Para los doctores Gregorio y Juan, es una pregunta que ambos puedan compartirnos la respuesta, y es: ¿cuál es su opinión acerca de la cirugía conservadora de mama y radioterapia en pacientes con mutación de BRCA? Realmente, si tomamos como el factor genético, idealmente tendría, y por la edad obviamente de presentación, la posibilidad de recurrencia es mucho más alta, por lo tanto, de primera instancia se prefiere el manejo radical. Sin embargo, si la preferencia de la paciente es conservar su mama a pesar del riesgo tan alto de recurrencia, pues podríamos utilizar la radioterapia. Incluso dentro del consenso de Astro, dentro de la parte de que se puede llegar a utilizar, no en el grupo apropiado, se incluye a pacientes con mutación de BCR1 y 2. Pero en conclusión, la primera opción es quirúrgica. Yo no pensaría en la radioterapia en cirugía conservadora en este subgrupo específico de pacientes. Bueno, nosotros como cirujanos, a este subgrupo de pacientes que tienen mutación de BRCA, lo que quiero que quede claro es que no es una indicación de mastectomía en primera instancia. Este tipo de pacientes puede ser manejado con cirugía conservadora y posteriormente darles radio. Ahí hay un punto de controversia porque sí tienen mayor porcentaje de recurrencia local, pero comparando los estudios, si yo le hago mastectomía o le hago cirugía conservadora, a estos pacientes les va de la misma manera. Entonces, simplemente por la mutación de BRCA no es una indicación en específico de realizar mastectomía. Estos pacientes pueden ser manejados con cirugía conservadora, darles radioterapia. Está bien documentado que la recurrencia o los segundos primarios en la mama contralateral sí son mayores. Estos pacientes se les puede hacer mastectomía reductora de riesgo de la otra mama y puede ser tratado el seno de una manera normal con radioterapia y cirugía conservadora y la paciente está tratada, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? Continuamos. Doctor Juan, nos preguntan que por qué en México no se ha implementado el hipofraccionamiento, si sabemos justamente que los beneficios son bastante buenos, inclusive equiparables al fraccionamiento convencional. Realmente sí lo estamos haciendo, incluso hipofraccionamiento a toda la mama, tenemos ya muchos años de la utilización.
Sin embargo, lo hacemos de una manera pues no protocolizada, pero realmente sí tenemos ya muchos años de utilizar el hipofraccionamiento a la mama. La otra parte que es la más importante y la que tiene más en boga es la de la irradiación parcial. Yo pienso que tenemos todavía muchos problemas en la parte del manejo integral con los especialistas. Para nosotros es fundamental poder identificar el lecho quirúrgico y lo que vemos es muchas pacientes son diferidas en un tiempo por arriba de las 8 semanas, entonces ya no estamos viendo el seroma, entonces es una alucinación si tratamos de hacerlo en base a esa situación. Entonces, tiene que ver más bien con situaciones de integración con el grupo multidisciplinario. Repito, la parte quirúrgica para nosotros es fundamental, que nos pongan grapas de alguna manera para poder guiar nuestra dosis. Entonces, en conclusión, el hipofraccionamiento es una realidad ya en nuestro país, lo estamos haciendo en la parte del Seguro Social Asistencial, muchos pacientes están entrando en este programa. Lo que estamos apenas viendo, la transición es hacia la irradiación parcial de la mama. Y yo que conozca muy pocos en México han hecho la irradiación parcial. Uno de ellos es, aquí está presente la doctora Ortiz, que fue motivo de su tesis, en donde ha comparado diferentes formas de radiación externa en irradiación parcial de la mama y hasta el momento parece que los resultados son satisfactorios. Entonces sí lo estamos llevando, falta integración y sobre todo la parte quirúrgica, definir el hecho es crucial para nosotros. Doctora Cecilia, yo tengo una pregunta y es sobre, saliendo un poco del tema, es sobre la mastografía de tamizaje. O sea, si bien usted mencionó que efectivamente, sobre todo hace un par de décadas, se mencionaba que la mastografía de tamizaje disminuía la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, ahora que pues, las pacientes tienen una mayor sensibilidad a la autoexploración, que se diagnostican tumores pequeños, que acuden al médico, se ha demostrado que la mastografía ya no tiene este beneficio tan grande como se había demostrado hace un par de décadas. Y por otro lado tiene algunos inconvenientes, como es pues, el biopsiar lesiones o biopsiar de forma innecesaria, inclusive hasta se ha descrito la ansiedad que puede presentar la paciente cada que se va a hacer un estudio de mastografía de tamizaje, teniendo en cuenta que está asintomática. Entonces, y considerando que en México nuestra cobertura por mastografía de tamizaje no es la óptima, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el tamizaje del cáncer de mama? Bueno, efectivamente, tenemos que tener en consideración que una de las principales limitaciones para la mastografía es precisamente el propio tejido mamario, el hecho de que sea un tejido denso, y sabemos que esto disminuye la sensibilidad de la mastografía hasta un 40 a un 60%. Aunado al ultrasonido, mi sensibilidad incrementa hasta un 90%. Entonces, esta es una de las principales limitaciones. Sin embargo, no existe hoy otro programa de tamizaje más allá o mejor que la mastografía. El ultrasonido aún no está aceptado como un método de tamizaje, porque no está a mi alcance con el ultrasonido valorar microcalcificaciones. La resonancia magnética es un método muy caro, no en todos los lugares tenemos el acceso al equipo, entonces saldría muy costoso. Solamente son algunas pacientes, algunos subgrupos específicos, estos subgrupos de riesgo de los cuales ya se llegó a mencionar, las que son tamizadas con resonancia magnética. Ahora, las recomendaciones… finalmente, tenemos que contemplar algo. A mayor tiempo en un intervalo, me incrementa el número de cánceres detectados. Entonces, más bien debemos concientizar a la paciente. El dolor es efímero, es de unos segundos. Si hay dolor, pero nada que no sea tolerable, la paciente debe anualmente acudir a realizar su mastografía. Si sé que estoy en seguimiento, debo de tener, yo como médico también debo de explicarle a la paciente, te estoy siguiendo un quiste complicado, no te hagas la mastografía en 6 meses, con el ultrasonido es suficiente. O sea, nosotros como clínicos o como tratantes debemos especificarle a la paciente por qué te voy a vigilar y con qué método de imagen te voy a vigilar, pero hay que dejarle claro a la paciente que no hay otra modalidad que me diagnostique algo que hasta hoy todavía la tomografía, la mastografía, es la modalidad de imagen establecida. Bueno, siguiendo en ese orden de ideas, sí es una pregunta que nos hemos hecho leyendo la literatura. ¿Qué opinión tiene usted? Una cosa, mencionó la reducción de la mortalidad en pacientes que se les hace la mastografía desde que salió la mastografía, pero hay un subgrupo de pacientes, que por allá voy, que están entre los 40 y 49 años, que no se ha demostrado, o por lo menos que hay para saber su opinión, ¿qué opinión tiene de ese subgrupo de pacientes?
Sabemos que en México hay un número muy alto de pacientes que están menores de 50 años con cáncer de mama. Ahora, las limitantes de la mastografía entre 40 y 49 años no es tan buena la mastografía o no lo ha demostrado. Y mi segunda pregunta va en específico, ¿qué recomienda? ¿Hacer una mastografía anual o hacerla bianual, que es otra de los problemas que tenemos en el tamizaje, ¿no? Sí, de hecho, nuestra norma oficial mexicana la establece bianual. Nada más que ahí debemos de tener perfectamente presente los factores de riesgo de nuestras pacientes. Como ya lo hablábamos, a mayor tiempo en este intervalo, pues mayor detección de cánceres. Tenemos subgrupos de pacientes efectivamente de 40 a 50 años, pero incluso menores. En el instituto, doctora, ¿cuántas pacientes no tenemos? Menores incluso de 30 años, y yo creo que en todos lados. En el general tenemos muchas pacientes en esa situación. Entonces, yo creo que la mastografía debe seguir siendo anual, porque tal vez sea el método que me va a aportar. Es más el beneficio que el riesgo que me implica, claro. Haciéndolo conscientemente, también debemos de tener presente que existe otro punto opuesto, que es el sobrediagnóstico, ¿sí? En el cual yo también debo estar bien parada como imagenóloga, debo categorizar perfectamente una lesión, no mandar cualquier cosa a biopsia, que estamos conllevando a las pacientes a biopsias, a cirugías innecesarias. Entonces debo establecer bien un hallazgo. Es realmente un hallazgo de sospecha, lo puedo vigilar, lo puedo biopsiar, pero hasta hoy, si decidiéramos no tamizar o no hacerles estudio de imagen a esas pacientes menores de 50 años, estaríamos dejando mucha paciente que vamos a encontrar en un futuro con cánceres, con estadios avanzados. Entonces, la pregunta sería, los pacientes que reciben quimioterapia, ¿usted le da quimioterapia a un luminal A, a un luminal B, a un HER2 que además necesita Herceptin, o a un triple negativo en el mismo esquema, o selecciona esquemas de quimioterapia diferente dependiendo del grupo de inmunohistoquímica o de molecular que represente? Sí, bueno, yo creo que la pregunta es importante aclarar. En términos generales, en mi selección personal y establecido en las guías, la estrategia de tratamiento se basa en antraciclinas y taxanos. Algunos estudios han señalado la posibilidad de introducir otros agentes alquilantes, por ejemplo, en los triples negativos, pero finalmente la selección de antraciclinas y taxanos prevalece y es lo que específicamente se ofrece, bueno, exceptuando estos pacientes luminales A de bajo riesgo, ¿no?, que comentábamos que básicamente manejaremos con terapia endocrina. Pero en términos generales, en mi práctica es una secuencia de antraciclinas y taxanos, los alquilantes ocasionalmente, en algún caso muy seleccionado, más no comúnmente los llegamos a emplear en estos pacientes. Bueno, yo quiero aclarar que nosotros a veces sí diferenciamos el esquema de tratamiento basado justamente en el perfil molecular de la paciente y en las características tanto del tumor como de los ganglios. Y por ejemplo en el instituto sí utilizamos mucho el esquema TC en pacientes que tienen tumores pequeños o solamente 1 a 3 ganglios positivos, tumores triple negativos. Por ejemplo, nosotros sí utilizamos mucho TC, especialmente porque se ha demostrado ya en el estudio BCIRG a 10 años de seguimiento, cuando se comparan antraciclinas versus no antraciclinas, sí incrementa el riesgo de desarrollar segundas neoplasias e insuficiencia cardíaca sintomática. Entonces, si es una paciente con un perfil de bajo riesgo, preferimos utilizar TC. Allá atrás había otra pregunta, ¿más? Sí, buenas noches. Ajá. Perdón, ¿sí se escucha? Sí. Un favor, nada más para preguntar acerca de aquellos casos de riesgo donde las pacientes insisten mucho en tomarse un estudio de mastografía antes de la edad, entre comillas, recomendada de 40 a 45 años. Por antecedentes, ¿qué tan útil ha demostrado en México? Porque realmente todos suponemos, pero vemos pacientes mucho menores a veces de los 40 años y obviamente con un familiar directamente relacionado, ya sea mamá, abuela, algún familiar cercano como una hermana, y obviamente son casos que les angustia y solicitan un estudio. Quisiera ver su opinión. Está perfectamente establecido y normado. La paciente que tiene algún familiar directo con cáncer de mama tiene que iniciar su tamizaje 10 años antes de la edad en que fue diagnosticada ese familiar. 10 años antes, sin embargo, no antes de los 25 años. Eso está establecido por el Colegio Americano de Radiología, no está indicado antes de los 25 años, pero sí después de esta edad
entra dentro de este grupo de edad de los 10 años antes, la paciente debe iniciar su tamizaje y debe iniciarse con mastografía. ¿Sí? Antes de eso, siendo la paciente estudiada únicamente con ultrasonido, es suficiente. Bueno, la última pregunta, por obvio de tiempo, para la doctora Enríquez. ¿Cuál es la razón por la que una gran parte de oncólogos prefieren la prueba Mama Print sobre Oncotype? Que no sea económica. Sí. ¿Cuál es la razón? No, realmente yo creo que ahí habría que preguntarle a los compañeros que indican una u otra cuál es su preferencia. No, finalmente hablábamos de que ambas pruebas pueden ser útiles. El perfil finalmente es un poco diferente en cuanto a una evaluación de riesgo, a una situación pronóstica, una evaluación predictiva. Realmente supongo será una situación de acceso, de comercialización, algo pues más independiente del médico que en cuestión de la prueba, ¿no? Adelante, por favor. Buenas noches. Para la doctora Cecilia, ¿en qué casos recomendaría la tomosíntesis? En atención a que presentó un caso en el cual no se localizaba mastográficamente alguna alteración, sin embargo en la tomosíntesis sí se detectó. La tomosíntesis hasta hoy para nosotros está documentado en la literatura y en nuestra experiencia en el instituto, ha tenido más utilidad exactamente en distorsiones y en asimetrías focales, o digamos que en lo que es el espectro de las asimetrías. La tomosíntesis es una modalidad de imagen que ya se usa como herramienta, como combo. A todas las pacientes que se les hace mastografía, se les hace tomosíntesis, pero yo creo que tendría su real utilidad más en aquellas pacientes, por ejemplo, con mama densa, en aquellas pacientes de riesgo, sobre todo. Claro, hay que tener presente que yo debo aprender a trabajar con lo que tengo. Entonces, en el INCAN tenemos tomosíntesis, posiblemente haya establecimientos aquí en León donde tengan tomosíntesis, pero si no cuento con ella, no quiere decir que la mastografía no me sirva, no quiere decir que yo no sepa o no deba saber verla, valorarla minuciosamente. Les repito, una lesión no necesariamente tiene que ser grande, yo necesito que ir a buscar lo sutil y eso tengo que hacer el intento con la mastografía y si es necesario complementar con ultrasonido. Si cuento como herramienta con la tomosíntesis, la puedo usar. Ahorita el punto de debate es obviamente la dosis de radiación, que sí, por supuesto que sí, se incrementa, se dobla la dosis de radiación. Tenemos protocolos en el instituto, estamos apenas empezando a trabajar con la tomosíntesis y la mastografía sintetizada, porque finalmente la mastografía 2D la necesito, es mi mapa, es lo que yo debo usar y debo también saber cómo se comporta una lesión con respecto al tejido que lo rodea, al tejido adyacente. Entonces yo necesito la mastografía en 2D. La intención aquí es quizá en algún momento valorar únicamente la tomosíntesis con la mastografía sintetizada. Pero no puedo deshacerme yo de las proyecciones 2D, las necesito y mientras no tenga una modalidad de sintetizada en donde elaboramos, pues el combo se sigue haciendo, mastografía y tomosíntesis. Bueno, ahora sí la última para el doctor Juan Reyes. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas a considerar en la radioterapia de la paciente con prótesis mamaria? Bueno, es otra área, es diferente, pero aquí los pacientes con prótesis mamaria no es una contraindicación. El problema que vemos es que, bueno, por sí sola hay una fibrosis, hay una cápsula alrededor del implante y con la radioterapia se incrementa esa cápsula, hay contractura, hay dolor, que sería la situación clínica, pero desde el punto de vista de planeación prácticamente para nosotros es lo mismo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta las modificaciones cosméticas de incomodidad, de dolor a consecuencia de radioterapia en un implante. Bueno, pues agradezco enormemente los comentarios, agradezco su presencia, nos felicitan a todos por parte de la audiencia que está en línea y bueno, muchísimas gracias por su asistencia. A ver si oímos un segundito. Por parte de la Sociedad Mexicana de Oncología y por parte del doctor Samuel Rivera, que encabeza la sociedad, les damos las gracias de la asistencia, toda la mesa directiva en la que yo también estoy inmerso, les damos las gracias a que acudieron a esta sesión.
Y los invitamos, sobre todo al personal, a las personas que son oncólogos, que se inscriban a la sociedad, de que estén dentro de la sociedad. Cada vez vamos a tener más eventos académicos y va a ser muy provechosos para todos ustedes. El segundo punto, agradezco al laboratorio AstraZeneca que nos apoyó para este simposio. Siempre la industria farmacéutica está con nosotros y es parte medular completamente de nuestra quehacer médico y quehacer como oncólogo. Y no olviden ustedes que este tipo de sesiones van a seguir aquí con nosotros. La siguiente sesión va a ser el día sábado 25 de marzo a las 8:30 de la mañana, es la sesión sabatina. Va a estar coordinada por el doctor Martín Granados García y va a ser acerca de cáncer de tiroides. Importante, ya saben, la tecnología nos ha avanzado mucho, entonces ya no tenemos que estar presencialmente, lo podemos seguir en línea por medio del streaming. Entonces es importante, si quieren entrar, ahí va a estar abierto. Miércoles 29 de marzo a las 8 de la noche va a ser una sesión de médicos residentes, que es cáncer en el adolescente, un abordaje integral. Y esto lo va a coordinar el doctor Marco Rodrigo Aguilar Ortiz del Instituto Nacional de Pediatría. Y tengan en mente ustedes también nuestro magno evento, que es el Congreso Nacional de Oncología, que va a ser en la ciudad de Querétaro, para que lo tomen en cuenta. Va a ser del 17 al 21 de octubre, no lo olviden, y es muy importante. Otro de los eventos que vamos a tener es el Congreso de Prevención y Diagnóstico Oportuno en Cáncer, en su segunda emisión. El año pasado hubo uno, va a ser en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, también va a estar subido en línea, en vivo, en streaming, y estos para médicos generales está un poco más relacionado, pero bueno, aquí hay personal que no es oncólogo y a lo mejor sea de su interés. Por lo demás, y ya para terminar, agradezco nuevamente la atención y que vinieron a esta sesión. Felicidades, que duerman bien y nos vemos en próximos eventos. Gracias. Gracias, ustedes también.